Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea el Señor. En esta oportunidad vamos a compartir el tema número 22 de esta serie de enseñanzas bíblicas fundamentales y que lleva por título este tema, el gran potencial del cristiano. Dios, por su gracia y misericordia, ha puesto en cada creyente verdadero un gran potencial que estaremos analizando. Y la palabra potencial básicamente significa algo de lo que es capaz de hacer. Pero estaremos mirando qué cosas Dios espera que el creyente haga para que pueda desarrollar todo lo que Dios ha puesto en su vida. El gran potencial del cristiano, dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una certeza de lo que va a venir y una convicción completa de lo que todavía no estamos mirando. Eso es la fe. Y estaremos mirando que la fe es vital para uno poder desarrollar el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Jesús dijo una vez en Mateo 21, versos 21 y 22 lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, él dijo: será hecho. Dice, el poder que hay en nosotros es aún para decirle a un monte: vete al mar, y se va a hacer así. Y dijo el Señor: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. No dice algunas cosas, dice todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo vas a recibir. Y estaremos analizando entonces qué significa todo lo que pidamos. ¿Cuál es la limitación si hubiere alguna? La fe es un poderoso recurso de parte de Dios para su pueblo. Un poderoso recurso. La fe. Por medio de la fe puedes actuar en la dimensión sobrenatural de Dios. Por medio de la fe. Las cosas que no se ven están a la disposición de aquellos que tienen fe. Y Dios respalda esa fe y Dios hace que las cosas sucedan. Te aprenderás a mover en el mundo sobrenatural en la medida que comprendas lo que significa la fe y cómo Dios espera que la utilicemos. Dice Éxodo 14, versos 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y le dijo: y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¡Qué orden! ¡Qué palabra! Dios diciéndole a su servidor que divida un mar, que levante una vara y se va a dividir ese mar. ¿Sabes? Al igual que Moisés, la fe y la obediencia te llevan por el camino del poder. Conocemos lo que dice la palabra, cómo Dios utilizaba a Moisés con poder, pero porque Moisés era obediente. Y Dios nos muestra en esta enseñanza que la fe y la obediencia son lo que nos llevan a nosotros por este camino del poder. Cuando Dios le dijo a Moisés que divida el mar, él, en obediencia a Dios, ¿qué hizo? Levantó la vara. No lo dudó, no se puso a cuestionar a Dios, no se puso a analizar la situación, no pensó que no era razonable, simplemente ¿qué hizo? Obedeció, levantó la vara y le dio una orden al mar. ¿Sabes? Aunque parezca ridículo, el que tiene fe siempre obedece a Dios.
Cuando Dios dice algo, Dios espera que le creamos a Él. Y si tenemos fe, le vamos a obedecer, aunque otros se burlen, aunque se rían, aunque no comprendan. Porque si tú tienes fe, se tiene que notar en tu obediencia. Si de verdad tú crees, si de verdad la fe, tú la conoces y te has apropiado de ella, tú tienes que obedecer a Dios. Muchas veces el creyente falla en obedecer al Señor porque no comprende la orden, porque no cree que esa orden tiene lógica, no obedece. Pero si tú tienes fe en Dios, tú le vas a obedecer en todo lo que Él te diga. ¿Por qué? Porque la fe y la obediencia producen las obras de Dios. Y sus obras son sobrenaturales, no son pequeñas, son muy grandes. Cuando es Dios que hace algo, es una obra que si le hubieran dicho a alguien no lo hubiera creído. Y Dios se manifiesta, es Dios, es para demostrar que es Dios que lo hizo y no ningún ser humano. Por eso, cuando nosotros creemos a Dios y le obedecemos, estamos para esperar a ver los milagros, lo que Dios quiere hacer. Sus obras, las cuales son muy grandes, que impactan a cualquiera, que sorprenden a cualquiera. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7, Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí hay una condición: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Hay una lucha grande que el ser humano tiene, y es la permanencia en Cristo. Es difícil muchas veces por las presiones que hay afuera, los problemas que vienen, que tratan de sacarte de este caminar del Señor, de esta permanencia en Él. Pero el Señor dijo: si permaneces en mí, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, de las dificultades, no importa lo que venga, permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y será hecho. Es tremendo esto. Está hablando de poder para el creyente, que Dios va a respaldar lo que este creyente diga cuando el creyente está en obediencia al Señor y permanece unido al Señor. Dice Primera de Juan 3, 21 y 22 lo siguiente: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Dice más: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí tenemos por qué Dios responde las oraciones, por qué Dios da lo que pedimos. Dice aquí: porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que analizarnos primero si somos obedientes a lo que Dios dice y si lo que hacemos con nuestras vidas es agradable delante de Dios. Porque si no cumplimos con esa condición, el potencial que Dios ha depositado en nosotros no podrá desarrollarse, porque Dios no se contradice. Dios no va a violar su propio estándar, lo que Él ha declarado que debe hacerse. Tenemos que mirarnos nosotros y ver si estamos cumpliendo con Dios, agradándole en todo lo que hacemos, y una vida en obediencia. ¿Sabes? Dios, por medio del Espíritu Santo, les revela al creyente las cosas que Él quiere hacer en la tierra. Eso dice 1 Corintios 2:10. Dios, por medio de su Espíritu que ha dado al creyente, les revela lo que hay en su corazón, dice la palabra. Las cosas profundas de Dios las conoce el Espíritu Santo y Él nos las revela a nosotros, los creyentes, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, Dios toma la iniciativa
para darnos a conocer lo que Él quiere hacer. Y nosotros tenemos que creerle a Él y actuar en fe, obedeciendo su palabra, y veremos su gloria. ¿Qué hace el creyente cuando Dios le revela por medio del Espíritu Santo? El creyente le cree a Dios, por eso es creyente. ¿Qué más hace? Tiene fe en Él, en Dios. ¿Qué más hace? Se dispone a obedecer. Un verdadero creyente cree a Dios, lo que Él dice, tiene fe en que Dios va a cumplir lo que dijo y comienza a trabajar, a obedecer para ver la gloria de Dios. Entonces, cuando el creyente obedece y se une a lo que Dios desea hacer, escuche bien, el creyente logra traer del nivel sobrenatural al nivel terrenal lo que Dios quiere manifestar. Me explico. Dios quiere hacer algo y lo que quiere hacer es muy grande. Dios le revela al creyente lo que Él quiere hacer por medio de su Espíritu. El creyente, si vive en obediencia a Dios, si está unido a Cristo, el creyente va a discernir correctamente que eso viene de parte de Dios. Y va a creer, va a obedecer, se va a unir a Dios en lo que Dios dice que quiere hacer. Y cuando eso hace, entonces lo que hay a nivel sobrenatural, Dios lo pondrá a disposición del creyente para que lo traiga al nivel natural. Y se cumplirá entonces lo que Dios quiere hacer por medio de la obediencia en fe del creyente. Dice el libro de Santiago, capítulo 5, versos 16 al 18. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice aquí la palabra que Elías era un hombre de carne y hueso como tú y yo, sujeto a las pasiones que tú y yo tenemos como seres humanos, las tentaciones que por donde quiera están, los ataques que por donde quiera encuentras. Elías también era un hombre sujeto a pasiones, pero la Biblia dice, él era justo y por eso su oración siempre era eficaz. ¿Qué dijo Elías? Él oró fervientemente para que no lloviese. Dice, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Impresionante. Un hombre hace una oración y Dios detiene la lluvia por 3 años y medio, atendiendo a la petición de un hombre. Luego dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Cuando Elías dijo, no volverá a llover hasta que yo diga, dijo una palabra muy grande, y Dios respaldó esa palabra. Pero, ¿será que se le antojó a Elías decir esto? Dice la Biblia que Elías hizo todo en obediencia al mandato de Dios. No es lo que él quería, es lo que Dios quería hacer, y Elías entonces se volvió el instrumento que creyó a Dios y obedeció. Así dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36, dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Él estaba obedeciendo. Dios le dijo a Moisés, levanta la vara, divide el mar, y Moisés así lo hizo. Dios le dijo a Elías, declara esta palabra, y se atrevió a declarársela ante el rey, en obediencia, sin importar lo que pudiera venir.
confiando en que Dios sabía lo que estaba haciendo. Y él declara que es en obediencia a Dios, por mandato de Dios, que él ha hecho todas estas cosas. Veamos algo más. Cuando Dios mandó a Noé a construir un arca, porque iba a venir un diluvio, le dio las medidas específicas para su construcción. Noé no tuvo que diseñar el arca, Dios diseñó el arca y le dijo cómo tenía que hacerlo. Noé no se inventó hacer un arca para algo que iba a venir, sino que Dios le dio la orden de que lo hiciera. Dice Génesis 6, 14 al 16, Dios le dijo a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso, bajo, segundo y tercero. Ahí estaban las dimensiones, lo que Dios quería. Noé no podía poner la ventana en otro sitio que donde Dios le dijo. No podía ponerle más pisos al arca que los que Dios dijo, ni menos tampoco. Todo como Dios dijo, así lo hizo él. Algo más. Otro ejemplo. Dios también le dijo a Moisés algo. ¿Cómo debía hacer el tabernáculo en el desierto? Moisés no lo hizo a su manera. No se le ocurrió hacer algo que fuera glorioso, un gran tabernáculo para que la presencia de Dios estuviera allí y él venir a hablar con Dios y Dios venir a hablar con Moisés. No, Dios le dijo a Moisés, salió de Dios la iniciativa de que se fabricara un tabernáculo de reunión. Dios le indicó cuántas columnas tendría, cómo iba a ser la cubierta, qué tendría delante, qué tendría detrás, etc. Y luego le dijo: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. No podía fallar. Eso está en Éxodo 25:40. Hazlo conforme al modelo. Démonos cuenta lo que significa obedecer. Obedecer es hacer lo que Dios dice que se debe hacer al punto. No más, no menos, no cuando uno quiere, sino cuando Dios diga. No se puede uno mirar qué consecuencia va a venir, si hay peligro, lo que sea. No se puede, simplemente hay que obedecer. Hemos visto, Noé obedeció, Moisés obedeció, Elías obedeció. Todo el mundo tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque todas las cosas se deben hacer conforme a la voluntad de Dios. Todo se debe hacer conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando tú estés dispuesto a obedecer para que se haga la voluntad de Dios, entonces Dios va a manifestar su poder en tu vida. Cuando tú estés dispuesta a obedecer, que se haga la voluntad de Dios, estás en el camino para ver el poder de Dios fluyendo a través de ti. La fe, entonces, esta fe que mueve montañas, no es para que busques tener o lograr lo que tú quieres. No es así. Sino para tener o lograr lo que Dios quiere. Por favor, comprendamos muy bien este punto. Dios es que manda. Dios es que quiere hacer algo. Lo que Él quiere hacer es demasiado grande. No hay hombre, mujer que pueda hacerlo. Es obra sobrenatural. Y Dios quiere que tú busques precisamente eso que Él quiere.
Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Renunciar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es imposible ser cristiano obediente sin negarse a uno mismo. No se puede. Por eso es que Jesús declaró: si alguno quiere venir en pos de mí, que dijo él, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de Cristo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo a Él. Tomar su cruz habla de crucificar el yo, el ego, lo que quiero, lo que anhelo, mis metas, mis planes. Entonces, ¿qué significa negarse a uno mismo? Significa que no se hará en tu vida lo que tú quieres, sino lo que Dios quiera. Cuando estés dispuesto, dispuesta a negarte a tus proyectos, a tus planes, a tus metas, a tus sueños, a tus anhelos y decir que no se haga mi voluntad sino la de Dios, estás en buen camino para ver el poder de Dios fluyendo a través de ti. Tú quieres lo que Dios quiera, no lo que tú quieras. También significa que no se hará lo que te parece o lo que te gusta, sino que se hará lo que a Dios le agrada. No es tu deseo el que se va a cumplir, es el de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dijo Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Pablo entendía muy bien que él tenía que mantenerse crucificado para que el poder de Dios fluyera por medio de él, a través de él. Y él entendió también que él estaba viviendo para Dios. Lo que le quedaba de vida en esta carne, en este cuerpo, se lo dedicó a Dios. Baste el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles, dice la palabra. De ahora en adelante, dedica tu vida a lo que agrada a Dios. Entonces, ya no vivo para mis planes o proyectos, sino ¿para qué? Para los planes y proyectos de Dios. Yo no he nacido para mí entonces, sino ¿para quién? Para Dios. Él me ha hecho ¿para qué? Para su gloria, dice la palabra. Como dice Isaías 43:7, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Escúchalo bien. Dios quiere glorificarse en tu vida también. Por eso te creó, por eso existes. Por eso se manifestó a ti, se dio a conocer, se reveló a ti. ¿Por qué? Porque te hizo a ti también para su gloria. Dice, para eso te formó y te hizo y te creó. Por eso, si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, tendrás que ser obediente a su voluntad. Entender que Él te hizo para que le obedezcas. Que Él te hizo para que te dejes usar por Él. Ser obediente. Pero hay un pero muy grande. Para lograr ser 100% obedientes, necesitamos algo. Desarrollar algo. ¿Qué será? Disciplina espiritual. Necesitamos disciplinarnos para poder obedecer. ¿Qué es la disciplina? Veamos una definición. Es el entrenamiento que corrige, moldea, perfecciona las facultades mentales o el carácter moral del individuo. Una disciplina es un entrenamiento. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar y la va perfeccionando. El camino del creyente es como la luz de la aurora,
que va siendo perfeccionada hasta que el día es perfecto. Es un entrenamiento para corregir lo que no está bien, para moldear aquello que se sale, para perfeccionar aquello que todavía no ha llegado a la perfección. Así hace el Señor. Entonces, la disciplina espiritual incluye toda instrucción, prueba y corrección que viene de parte de Dios. Cualquier corrección que viene de parte de Dios es parte de la disciplina espiritual. Cualquier prueba que Dios permite que pasemos es parte de su disciplina. Y también cualquier enseñanza o instrucción que recibimos es Dios trayendo a nosotros la disciplina espiritual. ¿Para qué? Para que podamos tener el carácter que Dios quiere moldear en ti y en mí. Dios quiere moldear nuestro carácter y lo está haciendo. Así dice Hebreos 5:14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. No creas que si tú todavía estás al nivel de niño espiritual, Dios te puede usar en cosas muy grandes. No puede. Primero Dios te va a preparar, a capacitar, a disciplinar, a entrenar. Una vez que has alcanzado madurez, entonces ya estás listo, lista para lo que Dios quiere. Dice también Hebreos, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso. Es una práctica, es un entrenamiento. Es Dios dándole a cada uno de nosotros, haciéndonos entender, haciéndonos perfeccionar, haciéndonos caminar correctamente. Es Dios el que hace el entrenamiento y nos hace entonces ser capaces de discernir correctamente entre el bien y el mal. Dice 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Transformados. El Espíritu Santo nos va transformando a ti y a mí. La palabra disciplina tiene diferentes usos. Y dependiendo de la situación, tiene su significado. De acuerdo a cómo se use, en el contexto que se use esta palabra disciplina, significará algo. Veamos algunos ejemplos. Para el niño significa ser forzado a cumplir con algo que él no desea hacer. Se le obliga. Pero lo hace el niño porque él sabe que si se rebela va a ser castigado. Entonces, disciplina para el niño básicamente significa me están obligando a hacer esto. Bueno, eso es disciplina. Para el soldado significa actuar conforme a las regulaciones militares. Él no tiene opción, él tiene que obedecer. El soldado no puede decir no quiero ir, tiene que ir. Está disciplinado. Para el estudiante, ¿qué significa? Significa el curso de aprendizaje con requerimientos específicos, con reglas y exámenes académicos. Un estudiante no puede decir voy a entrar a estudiar tal carrera universitaria, pero voy a elegir lo que quiero aprender. No. Tiene que disciplinarse a estudiar lo que otros saben que tiene que aprender. Es una disciplina para el estudiante. Pero entonces para el cristiano, ¿qué significa la palabra disciplina? Significa discipulado. Significa seguir a Jesucristo negándose a sí mismo con la determinación de cargar su cruz hasta el final. Eso significa disciplina para el cristiano. Discipulado, seguir a Cristo negándose a sí mismo y dispuesto a todo.
llevando su cruz cada día hasta el final. Dice el libro de Hebreos 12, los versos 4 al 11, de esta manera: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, sigue diciendo la palabra, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice, y aquellos, hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero a este, hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dice más, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Da a entender que la disciplina que viene de parte de Dios es para hacernos santos, para quitar la inmundicia, el pecado, la maldad, la injusticia, todo lo que ofende a Dios. Dios nos va disciplinando con ese objetivo, que participemos de su santidad. La disciplina se manifiesta en dos maneras. ¿Cuál será? La que es impuesta y la otra es la autodisciplina. Disciplina impuesta es aquella que cumplimos porque tenemos que cumplirla. El caso del niño, tiene que hacerlo porque si no, ya sabes. Es ejercitada en base a la intimidación. Si no lo haces, ya verás. Se asusta y cumple. Esa es la disciplina impuesta. Pero está la otra, la autodisciplina. Es la que caracteriza al individuo cuando ha alcanzado madurez en su vida. Una persona que es madura es una persona autodisciplinada. Ya pasó por un proceso en el cual fue disciplinado, tuvo que luchar con muchas cosas en su vida hasta que por fin el Espíritu Santo terminó esa obra gloriosa y prepara a ese creyente para cosas grandes que ahora Dios quiere empezar a hacer. Cuando alguien ha alcanzado ya la madurez, ya está autodisciplinado. El apóstol Pablo demuestra su autodisciplina cuando nos dice lo siguiente en 1 Corintios 9, versos 24 al 27. Él dijo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Has visto una carrera de atletas? Todos quieren el premio, uno solo se lleva el premio. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, dice. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Y Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre.
no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Se autodisciplinaba a poner su cuerpo en servidumbre. Lo que es deseos de la carne, todo eso lo dejaba morir. ¿Por qué? Porque él quería seguir corriendo correctamente. Tenemos otro gran ejemplo en la Biblia, de Daniel. Daniel, un joven que había sido llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. Él también es un gran ejemplo en la palabra de Dios. Veamos cómo nos dice la historia en la Biblia. Daniel 1, los versículos 1 al 9. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Mire lo que dice la palabra. Ellos no conquistaron, Dios se lo entregó. Porque si Dios no lo permite, Él no llega a conquistarlos a ellos. Y los utensilios, una parte de los utensilios también. ¿Y qué más dice? Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Qué manera de pedir a alguien que venga para poder tener el derecho de estar allí. Y dice que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos también. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Y dice la palabra, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y dice la palabra, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Es tremendo. Este joven, que no fueron solo 4 jóvenes, sino Daniel y 3 amigos, pero había muchos otros, dice, estaban allí siendo entrenados por este eunuco, pero hubo uno que es Daniel, dice, yo no me voy a contaminar. Para poder decir esa palabra, él fue bien entrenado cuando era pequeño. Y no solamente fue bien entrenado, sino que fue obediente a ese entrenamiento. ¿Sabes? Una característica de la autodisciplina es no ceder ante la tentación. Una persona que es autodisciplinada, el enemigo no puede con esa persona. No va a ceder nunca. Daniel fue enseñado desde pequeño a tener temor de Dios y a obedecerle. Y Daniel mantuvo la disciplina que aprendió. Y por su fidelidad, Dios respaldó y engrandeció a Daniel. Dios es fiel.
¿Por qué? Porque mantener un estilo de vida disciplinado es un gran desafío. Muchas personas creen que en cualquier momento van a caer, pero la Biblia dice, aquel que es poderoso para guardarte sin caída. Dios que te salvó, que te limpió, tiene el poder para guardarte sin caídas si tú decides ser obediente a lo que Él te diga. Sabemos que es un desafío, pero Dios es fiel y siempre nos va a ayudar, siempre. Por eso dice Salmo 27, versos 13 y 14, lo siguiente: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si tú no crees que Dios va a venir a socorrerte, que no va a venir a ayudarte, te vas a desmayar, a desfallecer, te vas a desanimar. Pero nos dice entonces, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Por qué? Porque una persona autodisciplinada no quiere decir que no va a tener que enfrentar problemas en la vida. Quiere decir que cada problema va a salir victorioso de ese problema porque tiene la disciplina ya en su vida. Los cristianos debemos autodisciplinarnos en varias áreas. Veamos algunas. En la oración, en el ayuno, en el uso del tiempo, en el estudio y la meditación de la palabra, también en la aplicación de la palabra en nuestra vida diaria. El cristiano tiene que aprender disciplinas cristianas para que se vaya disciplinando y llegue el momento en que ya está preparado, ya se sostiene. Algo muy importante, debemos disciplinarnos no solo para dejar de hacer lo malo, sino también para hacer lo bueno. Así dice la palabra. Dice Isaías 1, 16 al 18, lo siguiente: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dice el Señor. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Dice entonces, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y también dice Romanos 12, versículos 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Dice, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y luego nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso quiere el Señor, que aprendamos a vencer todo lo que es malo, pero haciendo el bien. Que nos disciplinemos, que estemos dispuestos a dejarnos guiar por Dios. La disciplina nos lleva a nosotros a tener una virtud muy importante: el dominio propio. Disciplina lleva al dominio propio. Y por medio del dominio propio
Se está yendo él. Por medio del dominio propio se pueden dominar las pasiones, los deseos, los apetitos carnales, los apetitos mundanos. Con el dominio propio, si te sabes dominar, tu cuerpo ya no podrá hacerte caer. Esos deseos carnales ya no te van a dominar más, si tienes dominio propio. ¿Qué dice Proverbios 25-28? Dice así: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En otras palabras, el hombre que no tiene dominio propio, que no sabe dominarse. Por el dominio propio se pueden gobernar los pensamientos, se pueden gobernar las palabras, las acciones. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. Quiere decir que está en nosotros el potencial de dominarnos. ¿Por qué? Porque el dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Así dice la palabra en Gálatas 5:22-23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, que es igual a templanza. Es algo que si tú tienes al Espíritu Santo de Dios, Dios ya te ha dado la capacidad de dominarte. El dominio propio y la autodisciplina son importantes no solamente para las cosas religiosas, sino que son importantes para alcanzar el éxito en cualquier actividad de la vida. Cualquier actividad. Algo que es muy cierto es lo siguiente: muchas personas luchan por dominarse a sí mismas. Y quizás entre los que estamos aquí, unos más que otros estarán luchando en algunas áreas de su vida. Sus problemas pueden ser muy variados. Pueden ser problemas con la ira, pueden ser problemas con la lujuria, problemas con la pereza, puede ser falta de sumisión, no cumplen sus promesas, no pueden controlar sus emociones. Muchas clases de situaciones que se le presentan a las personas. Y hablando de emociones, ¿qué es una emoción? Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, es una reacción que sobreviene de repente. Tú no lo estabas buscando, llega a ti esa reacción, súbitamente. Es en forma de crisis que es más o menos violenta y más o menos pasajera. Te emocionas y al poquito rato se puede ir ya. Pero es peligroso. El que no se sabe dominar, entonces va a cometer muchos errores. Voy a analizar un poquito esto de las emociones. Existen 6 categorías básicas de emociones. 6 categorías. Primero, el miedo. ¿Qué es el miedo? Una anticipación de una amenaza o peligro. Te asustas, algo viene y ya tienes miedo. Y esta amenaza produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. Se te va la paz. Cree que no vas a salir de esa, te asustas. Es una emoción muy fuerte, pero es una emoción que se puede controlar. Otra emoción es la sorpresa, el sobresalto, asombro, desconcierto. Esta emoción es pasajera, muy transitoria, pero te sorprende algo. Otra emoción es la aversión, que significa disgusto, repugnancia. Y solemos alejarnos
del objeto que nos produce aversión. Si algo te repugna, no quieres estar allí, te quieres ir de allí. Es una emoción también. Otra emoción, la ira. La ira habla de rabia, de enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. Personas que están luchando, se enojan fácilmente. Otra emoción es la alegría. La alegría habla de diversión, euforia, personas que prácticamente pierden el control por lo alegre que se encuentran. Gratificación habla también de que es una sensación de bienestar, de seguridad, la alegría. Pero hay otra emoción que es lo contrario, la tristeza. La tristeza trae pena, soledad, pesimismo, aburrimiento. ¿Sabes algo? No importa cuál sea la emoción que alguna vez te ha dominado, tú puedes controlar tu vida. Tú puedes tomar control de tu vida en cada área. ¿Cómo? Practicando el dominio propio. Practicándolo. ¿Dónde puedes practicar el dominio propio? Veamos algunos puntos en tu mente. ¿Dónde? Esto incluye tus pensamientos, tu concentración, tu imaginación. Cuidado con lo que piensas, puedes controlar. Tu memoria, cuidado lo que está llegando de antes. No os acordéis de las cosas pasadas, dice la palabra. Tú puedes controlar tu mente. También en tu cuerpo puedes aprender a dominarte. Tus hábitos que no han sido correctos, los puedes dejar y tomar otros que sean correctos. Tú puedes. Tu abstinencia también, tú te puedes abstener de cosas que antes creías que no podías. También en la forma de vestirte, tú puedes tener dominio propio. Ya no es lo que otros digan, es lo que tú sabes que debes hacer. También tú puedes dominarte, tener dominio propio en tu espíritu. Significa tu obediencia a la palabra de Dios. Significa que te sientes bien estando en la presencia de Dios. Tú puedes tener dominio propio. Estás buscando de Dios, no te dejes distraer. Domínate de esas fuerzas que están allí. También puedes tener dominio propio en tus relaciones sociales. La manera en que hablas, tus conversaciones. Cómo reaccionas ante cualquier cosa que esté pasando en el grupo. Tú puedes dominarte. ¿Sabes? Dios va a manifestar su poder en tu vida cuando estés dispuesto a obedecer para que se haga tu voluntad, y esto incluye el dominio propio. Si en verdad te sometes a Dios y obedeces al Espíritu Santo, Él te ayudará a dominar cada área de tu vida, si en verdad te sometes a Dios. Pero veamos otro punto. Además de la obediencia y la fe que hemos visto, Dios también requiere dos cosas más. Requiere esfuerzo y requiere valentía. Hemos visto obediencia, fe, ahora esfuerzo y valentía. Dice la palabra en el libro de Jueces, capítulo 6, versos 12, 14 y 16, en la historia de Gedeón, dice lo siguiente: el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y mirándole, Jehová le dijo, después que Gedeón se sorprendió: ve con esta tu fuerza, dice, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y miran, dice: ¿no te envío yo? Entonces les respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Le responde Gedeón: he aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo
el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Sabes? Uno diría, pero si Dios le habló, él debió simplemente creer y obedecer. Gedeón era un ser humano, tenía temor, era de los que creían que una excusa le puede resolver un gran problema. Pero ahora tú debes preguntarte también, ¿podría Dios hacer contigo lo que quiera? ¿Lo podrá hacer? ¿O tienes todavía excusas? Algunas excusas. No puedo porque tengo mucho trabajo. No puedo porque tengo que pagar las deudas. No puedo porque tengo que estudiar primero. No puedo porque me estoy preparando para casarme. No puedo porque ya me casé, ahora tengo que pagar la casa. No puedo porque mi señora está embarazada, etcétera. ¿Cuándo será el tiempo adecuado para ti entonces? ¿Cuándo vas a hacer lo que Dios quiere que hagas? ¿Sabes? En lugar de estar diciendo no puedo y poner excusa, es mucho mejor que declares todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Como dice Filipenses 4:13. No estés dando más excusas. Cuando Dios te dice algo, actúa. ¿Quieres ver el poder de Dios obrar? Actúa. Moisés tuvo que actuar. Noé tuvo que actuar. Todos han tenido que actuar en algo que parecía imposible. Actúa. Di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios le dijo a Josué lo siguiente, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Toda la ley, no una parte, no la que te guste o la que comprendes, toda la ley. Y le dijo, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 1:7. No te apartes. Estás en el camino del Señor, no te apartes. Mantente unido a Cristo. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, dijo el Señor, pedid todo lo que queráis y será hecho. No te apartes, ni a diestra ni a siniestra, y Dios te va a prosperar. Porque debemos creer que la promesa de Dios para sus hijos es verdadera y es real. Y algo más, se va a cumplir en el tiempo de Dios. Si Dios promete algo, se va a cumplir. Si nos consagramos en verdad a servirle a Dios, si estamos dispuestos a obedecerle a Él, seremos prosperados en todo lo que Él nos manda a hacer. Créeme que Dios te va a respaldar en todo. Dios te dice que Él va a hacer algo. Si tú le crees y actúas con valentía y te esfuerzas, verás la gloria de Dios. Si seguimos su dirección, andaremos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Si seguimos la dirección del Espíritu. Entonces nosotros podremos también decir, como dijo Josué y como dijo David. Ellos dijeron primero, Josué 10:25 dice, Josué les dijo, no temáis, ni os amedrentéis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Josué ya había experimentado una gran victoria en la guerra y les dijo al pueblo, no tengan temor, porque así como vencimos esto, todos caerán. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios dijo, nadie te podrá hacer frente. Nadie. Yo te voy a hacer introducir este pueblo a la tierra prometida. Y él creyó esa promesa. Dice también Primera de Crónicas 28:20 lo que le dijo David a Salomón. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate
y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Es una exhortación a Salomón que no se desanime. ¿Por qué? Porque el ánimo produce acción, produce trabajo. Esforzarse quiere decir poner manos a la obra. Esfuérzate, no busques excusas, a trabajar. Por eso es que si creemos, si tenemos esa certidumbre de fe que hemos visto, ¿qué vamos a hacer? Nos levantaremos entonces, nos pondremos al servicio de Dios y siempre la victoria será nuestra, siempre. Y ahora hay algo, el Señor Dios Todopoderoso te dice a ti, hermano, hermana, toma ánimo, no te rindas, no te confundas, no caigas, no te atemorices, no te desanimes por lo que estés mirando a tu alrededor. Anímate, hermano, hermana. Mateo 14, 28, 29, entonces les respondió Pedro y dijo al Señor, cuando se había levantado aquella tormenta, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo el Señor, ven. ¿Qué hizo Pedro? Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Tuvo fe, creyó la palabra y Pedro caminó sobre las aguas también. ¿Crees que tú podrías hacerlo? Si el Señor te dice, ven, prepárate a caminar también. Entonces, para terminar, veamos este último punto. Hay mucho trabajo en la viña del Señor. Hay caminos que recorrer y hay batallas que librar. Muchas. Dice la palabra Ageo 2:4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. No solamente es que te esfuerces y te quedes allí inútil, es a trabajar, te manda el Señor. Y él dijo, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y Dios nos dice, trabajen, no se desanimen, no estén mirando lo que hay a su alrededor, sigan, que Dios está con ustedes también. Recuerda esto, lo que Dios quiere hacer, lo hace a través de nosotros que somos sus instrumentos. Como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Espera que llegue. Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya Dios preparó las obras que quiere que nosotros hagamos. Tenemos que reconocer esto. El pueblo de Dios debe hacer las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es el pueblo de Dios, no es otro pueblo en la tierra. Y siempre que obedezca en fe, creyendo la promesa, comprobará una y otra vez que es Dios quien hace la obra. Nosotros obedecemos, pero al final es Dios que lo hace. Lo sobrenatural es traído a la tierra, al mundo natural, es Dios que lo trae, es Dios que hace el milagro. Fue Dios que dividió el mar. Es Dios que puso a Daniel en gracia ante las autoridades. Es Dios que defiende a aquellos que se disponen para él. Así dice la palabra, Zacarías 4:6.
dice lo siguiente: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Nosotros tenemos que obligarnos a hacer. Nosotros tenemos que esforzarnos a hacerlo. Y nosotros tenemos que ser valientes. Eso tenemos nosotros. También tenemos que disponernos a hacer las obras que Dios ya ha preparado. Dice Salmos 31, 24, dice: esforzaos todos vosotros, los que esperáis a Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Esfuérzate. Dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 6, 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Ahí está la promesa. Pero tienes que pelear, Timoteo, esfuérzate. Así que, ¿qué tenemos que hacer? A trabajar. ¿Qué más? Tenemos que pelear la buena batalla. Tenemos que salir a sembrar y a cosechar. A eso nos manda el Señor. ¿Sabes algo, hermano, hermana? En tu vida también se tiene que ver la gloria de Dios. Se tiene que ver en tu vida. Si tú haces la obra de Dios, Dios te mostrará su gloria. Si tú haces la obra de Dios. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis, dijo el Señor en Mateo 21, 22. Como dice 1 de Pedro 5, 10, 11, con esto termino. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios sea ayudándoles siempre a hacer su obra y que todos podamos ver el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas también, que se pueda desatar ese potencial tan grande que tú y yo tenemos, porque así como Elías hizo cosas grandiosas en obediencia a Dios, y él era un ser humano como tú y yo, así como Daniel, Josué, José, David y tantos héroes que narra la Biblia eran seres humanos como tú y yo e hicieron cosas grandiosas porque Dios los respaldaba a ellos. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a orar, a pedirle a Dios que nos ayude a nosotros ser obedientes en todo lo que Él nos manda. Bendito sea el Señor para siempre.